Capítulo 18, después vamos a ver algo del 17, después vamos a ver algo del 19, después vamos a ir al 16, pero no de ese libro, y después vamos a ir al 20 de este libro. Vamos a ir así en ping-pong, ¿no? Desde el centro, hacia atrás, hacia adelante, hacia más atrás, hacia más adelante. Si se acuerdan de eso, va a ser fácil recordar luego cómo fuimos caminando por la Escritura. Más allá que Crónicas lo que sugiere y lo que busca, Segunda de Crónicas, es justamente narrar hechos de manera cronológica. En nuestro caso, que queremos ver algo en particular, vamos a tener que hacer este movimiento en la lectura. Yo le llamé a este mensaje Dos Reyes y yo, porque la intención es ver un poquito de la vida de dos reyes y bueno, de ahí poder también reflexionar. Entonces, comenzamos en Segunda de Crónicas, capítulo 18, y dice así, capítulo 18 de Segunda de Crónicas. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Bueno, dice en nombre de Jesús. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta del Señor para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los otros profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: y aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y serán prosperados, pues serán entregados en sus manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Señor que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oigan pues la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda.
Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Dios y dijo, yo le induciré. Y Dios le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, pues el Señor ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomen a Micaías, llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y digan, el rey ha dicho así, pongan a este en la cárcel y tienen que sustentarlo con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, el Señor no ha hablado por mí. Dijo además, oigan pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo diciendo, no peleen con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y el Señor lo ayudó y lo apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió Acab al ponerse el sol. Amén. Un poquito largo. Pero bueno, acá tenemos la historia o una porción de la relación que tenía el rey de Judá con el rey de Israel. ¿Sí? Una relación que tenía Josafat con el rey Acab. Algo que quiero que podamos ver en este tipo de relación, que en los primeros versos dice que ellos tenían parentesco, es porque sus hijos se habían casado. Entonces ellos tenían parentesco el uno con el otro. Y Josafat tenía intenciones de poder tener una buena relación con Acab. Y entonces decide ir a visitarlo. Hoy quiero que podamos ver la vida de estos dos reyes. Y vamos a ver algunos versos un poquito sueltos de cómo lo deja plasmado el Señor en su palabra. Porque algo que me hacía ruido de esta historia, buscando un poquito también cómo el Señor presenta al rey Acab o cómo presenta a Josafat en un breve resumen en diferentes partes de la Biblia, me hacía reflexionar en cómo se nos describiría cada uno de nosotros el día que nos estemos en breves palabras, ¿no? Y va a ser interesante ver cómo se describe al rey de Acab y también interesante cómo se describe a Josafat. Eso quiero que también lo podamos ver. Para empezar, quiero que veamos características de esta charla que tuvieron entre los dos reyes, este enfrentamiento que tuvieron y este desenlace que hubo. Para comenzar, por ejemplo, volviendo al 18, en el verso 2, dice que después de algunos años descendió a Samaria para visitar al rey Acab, Josafat. Acab se entera que viene Josafat, mata muchas ovejas y bueyes para dárselas a Josafat y a la gente que venía con él. Y dice, acto seguido, Acab le persuade que fuese con él contra Ramot de Galaad. O sea que, cuando viene Josafat a visitarlo, Acab, viendo que viene Josafat, dice, bueno, le voy a dar bueyes, voy a matar para él, para que él venga y encuentre que hay un gran banquete para darle a él y a su gente. Pero la intención no era bien recibirlo. Yo no sé si vos sos de ese tipo de persona
o sos del otro tipo de persona. Porque Acab estaba intentando persuadir a Josafat de una manera ilegítima, de una manera pecaminosa. ¿Por qué? Porque no lo estaba manipulando ni lo estaba engañando, sino que lo estaba persuadiendo, le estaba dando argumentos para convencerlo y que Josafat cambiara de opinión. Quizás él venía con la intención de visitar a Acab. Entonces lo persuade. ¿De qué manera? Te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, para que Josafat, por su propia voluntad y sin ser presionado ni ser obligado, diga: lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, somos un pueblo juntos, vamos y hagámoslo. Tuvo la capacidad de persuadirlo, pero con el fin de llevarlo a una batalla que ya sabemos cómo terminó. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en otros pasajes que capaz no vamos a entrar para no serlo extenso, la Biblia insiste que el cristiano tiene que aprender a persuadir a las personas para que crean en Dios, que es totalmente distante y lo opuesto a manipular a las personas. Yo quiero hacer esta aclaración para poder entender de qué hablamos. La persuasión es poder dar argumentos válidos a otra persona que tiene argumentos distintos, y la persona por su propia voluntad y con la mira en tus argumentos diga: tus argumentos son más válidos que los míos, y no benefician a la persona que los está presentando, sino a quien lo recibe. Por ejemplo, yo voy a hablarle a alguien de Jesucristo para que se arrepienta de sus pecados, para que confíe en el Salvador y sea salva su alma, ¿verdad? Si yo no tengo ningún interés de sacarle nada a esa persona, y mi intención es que crea en el Salvador, lo que estoy haciendo es dándole mejores argumentos a la vida que lleva para que deje su vida como la está viviendo y abrace la vida de Cristo, porque el beneficio va a ser para él, no para mí. El que manipula la Escritura va a usar los argumentos de la palabra de Dios para que la otra persona, viéndose presionada, bajo tensión o sin ningún tipo de otro argumento válido, sintiendo la obligación de obedecer al que escucha, no ceda frente a los argumentos y se cumple el objetivo del que pronuncia los argumentos. Y de esa manera el que pronuncia los argumentos saca beneficio y no el que está recibiendo el mensaje. ¿Queda un poco claro la diferencia entre persuadir y manipular? El que persuade con la palabra de Dios busca el beneficio del que está escuchando. El que manipula busca el beneficio propio. El que persuade busca que el otro razone y diga: esos argumentos son más válidos que los argumentos que tengo en mi vida. Y por voluntad propia decida abrazarlos y agarrarlos. Esa es la función que todo predicador tiene que tener, fuera y dentro de un púlpito. O sea, todo hijo de Dios tiene que aprender a compartir la palabra de Dios a modo que presente una buena persuasión para que escucha voluntariamente decida tomar el mensaje. A entender, Acab estaba haciendo todo lo contrario. Era un crack, pero crack queda mejor para nosotros, ¿no? Usando la persuasión, pero a final de cuentas era una manipulación disfrazada, porque la intención de él era que Josafat, por su propia voluntad, se entrara en la batalla, porque él quería que vaya a la batalla. No había ningún beneficio para Josafat. Entonces lo esperó con bueyes, lo esperó mató animales para recibirlo a él y a su gente, y obtuvo lo que quiso, que era convencer a Josafat. ¿Cuál es el peligro de esto? Que vos y yo tengamos la capacidad rápida de saber persuadir a la gente y busquemos el beneficio propio con eso. Coloquialmente llamado ser ventajeros. El ventajero, ¿qué es? Sabe sacar ventaja de la necesidad que tiene adelante. Entonces parece que va a dar una ayuda al que tiene adelante, pero no es sino más porque sabe que va a recibir más de lo que está dando. Es como el que sabe persuadir de manera ventajera, es como una casa de préstamos. Porque sabe que te va a dar, pero va a recibir más. ¿Verdad? Te saca del apuro, pero vas a tener que quedar atrapado y va a ser más beneficioso para el que te presta que para el que recibe el préstamo. Eso es persuadir de manera pecaminosa con intenciones de sacar ventaja para beneficio propio. Dicho esto, logra Acab convencer a Josafat. Y Josafat le dice: somos uno, más allá que estamos en dos reinos distintos, somos los reyes de los dos reinos, somos el pueblo de Dios, claro que iremos. Y luego el rey Acab junta 400 profetas. Y yo creo que era la actitud de uno y del otro constantemente. 400 profetas que no eran profetas de Dios, eran profetas totalmente paganos.
que rendían culto a otros dioses. Ninguno de ellos era un profeta de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Josafat escucha a 400 hombres pasándole la mano por la espalda al rey Acab y en su sabiduría dice, ¿no hay ninguno de ellos que sea un profeta del Señor? Y es otra de las cosas importantes. Cuando lo que nos rodea nunca nos confronta con nuestro pecado o con nuestros errores, como el rey Acab, que estaba buscando hacer una batalla porque tenía ganas de tomar una tierra, por decirlo así de alguna manera, de manera ilegítima, ¿no? Aunque creía tenía derecho de hacerlo. Todo lo que le rodeaban alrededor de Josafat, en este caso 400 profetas, nadie le dijo lo contrario que quería oír. Es tan importante, ¿no? Si se llaman profetas que hablarían la voz de Dios, que el que habla la voluntad y la verdad de Dios sepa hablar la verdad de Dios en amor y no por amor al otro ocultar la verdad. Porque una verdad sin amor, como lo hablábamos anteriormente, no es la verdad de Dios. Y estos 400 pasaban, ¿no? Y hablaban maravillas de lo que iba a hacer Acab. Vayan, suban, van a ganar, van a vencer. Y en esa sabiduría de Josafat pidió por un solo hombre de Dios que profetizara la voluntad de Dios. Y estaba Micaías. Y qué curioso y qué gracioso, ¿no? La historia, porque acá dice, Micaías no, siempre me profetiza todo mal, todo para mal. Lo que me habla siempre me molesta. No va a ser la primera vez ni la última que lo que está escrito acá lo puedas escuchar vos o lo haya escuchado yo de la boca de alguien que amamos o que queremos o que tengamos cerca, que se molesta, porque siempre cuando escucho es algo que me lastima, me hiere, no me gusta lo que estoy escuchando. No me gusta que me digan esto. Me molesta. Y yo me hago esta pregunta, ¿no? Que es obvia la respuesta. ¿En dónde hay más amor? En Micaías, que le hablaba la verdad a Acab, pero a Acab le molestaba escuchar la verdad porque lo que decía Micaías no le agradaba escucharlo a Acab, porque sabía que Acab era él sabía quién era un hombre pecador, un rey corrupto, idólatra. Después vamos a ver un poquito sus características. Y prefería tenerlo lejos a Micaías. Mejor lejos ese hombre de Dios que habla lo que me molesta. Y prefiero 400 otros que me digan lo que yo quiero escuchar. Gran error. Gran error. Es un llamado a la sabiduría, a saber bien rodearnos, ¿no? A saber bien rodearnos. Seguimos un poquito más abajo. Cuando el rey dice en el verso 9, estaban los dos reyes, Judá, el rey de Israel, Acab, y rey de Judá, Josafat, sentados cada uno en su trono, vestidos de ropas reales en la plaza, y todos los profetas venían, como les decía, a hablar lo lindo, ¿no? El mensajero que va a buscar a Micaías es maravilloso, porque menos carácter que él no puede haber. Fíjense, lo más bajo que pudo haber caído este mensajero, que en el verso 12 le dice a Micaías, ¿no? Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz, o sea, unánimes, anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Como diciéndole, por favor, no te metas en problemas. No le digas lo que no le gusta escuchar, porque ya los otros 400 le dijeron que vaya y que va a ganar. No importaba si iba a ganar o no, era como, no le llevemos la contra, digamos lo que él quiere escuchar, literalmente, ¿no? Y Micaías, obviamente hombre de Dios, responde, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey, ¿no? Y miren lo que dice Micaías de parte de Dios en el verso 14. Suban y serán prosperados, pues serán entregados en sus manos. Serán entregados en sus manos. Y luego dice, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Señor que no me hables sino la verdad? Y ahí Micaías explaya. He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor, estos nos tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Le está diciendo, Acab no es un buen rey. Jamás estas personas están en el cuidado de Acab. Jamás estudió. Acab no le interesa a ninguna de estas personas. Ellos están totalmente perdidos.
como oveja sin pastor. Y obviamente al escuchar Acab esto de parte de Micaías con al lado a Josafat, le dice, ¿no te dije yo que siempre me profetiza mal? Nunca me profetiza bien, siempre me profetiza mal, ¿no? Y después sigue explayando, ¿no? Y ahí empieza a explicar cómo se iba a dar eso. Y incluso vuelve a usar la palabra persuasión, pero en el lugar correcto, porque Dios envía un espíritu para que persuada a los profetas de Acab, para que los argumentos que el espíritu presente a los profetas de Acab lo abracen por voluntad propia y lo digan. Ellos consideren a una que el mentir era mejor que el decir la verdad. Ninguno fue manipulado ni oprimido. Y otra cosa muy importante que tenemos que entender es que no hay ningún demonio en toda la faz de la tierra que pueda llegar a pasar por arriba de la voluntad humana sin que el hombre haya permitido que él tome lugar en su vida. Porque acá el espíritu de mentira no vino y dominó la vida de los 400 y se metió en el cuerpo de cada uno para hablar lo que él quería. No, los persuadió para que ellos abrazaran la mentira como si fuese mejor que decir la verdad. Por propia voluntad. ¿Qué fueron? Fueron todos tentados y cayeron en el pecado. Y es lo que hace el diablo, ¿no? Busca a través de nuestras debilidades tentarnos para que nosotros podamos ceder a la debilidad por voluntad propia. Busca persuadirnos para decirnos, estos argumentos que te presento son mejores que los que vos tenés. Cede a la tentación. Entonces crees en eso, abrazás eso y pecás. Esa situación que sucede en el cielo es para, obviamente, que Acab vaya a la batalla y sea vencido, como Micaías expresaba, y sucede así. Van a la batalla y era tan amoroso y tan compasivo y tan bondadoso, de manera irónica estoy diciendo todo esto, Acab, que le dijo a Josafat, quédate como rey que yo me voy a disfrazar para que no me vean. Entonces fueron a la batalla. El único como rey era Josafat. Los enemigos lo ven y dicen, es el rey, la vamos a matar. Pero no era Acab. Gracias a Dios, Josafat hizo algo que a lo largo de su vida supo hacer muy bien, y dice que en el verso 31, si van hasta ahí, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. No, era el de Judá. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Dios lo ayudó y los apartó Dios de él. Aún enredado en el error de Acab, Josafat, incluso por ignorancia, no porque quería pecar conscientemente, sino porque de manera ignorante terminó enredado en una situación que no quería estar. ¿Cuántas veces te puede tocar estar en esa situación? Lo que hizo Josafat fue clamar a Dios y Dios lo libró de esa situación confusa y enredada. La gente lo estaba comparando, los enemigos lo estaban viendo como si ese es nuestro enemigo a matar, pero no era él, era Acab que buscaban. Dios nos guarde de que por ser bondadosos, en cierto sentido, como Josafat, termines enredado en situaciones en las cuales terminás siendo mal visto o confundido con otro que no tenés que ser confundido. Porque puede pasar. Ahora, si estás en ese tipo de situaciones enredadas, o sos de los que son tentados fácilmente de enredarte en problemas ajenos que no te convienen, clamá como Josafat, porque Dios ayuda y te aparta de tal situación. Y bueno, la historia de esta situación termina que ese arco que fue disparado al azar dio e hirió la vida de Acab y Acab muere. Le dije que íbamos a ir de atrás adelante un poquito, así que vamos a leer el capítulo 17, algunos versos, para que vean un poquito el carácter de Josafat, o la capacidad de Josafat. En el capítulo 17, en el verso 2, dice que Josafat puso ejércitos en todas las ciudades, en Judá, ¿no? En su reino, en Judá. Colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Verso 3, vamos a hacer un ping-pong ahí. Y el Señor estuvo con Josafat, escuchen esto porque esto es muy hermoso, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó la idolatría, los Baales,
sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. No vivió según como estaba viviendo, ¿no?, Israel, sino que buscó andar en la voluntad de Dios. Verso 5, la parte B, vamos a decir, después de la tercera coma. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. O sea, había un reconocimiento hacia Josafat por su labor. Verso 6. Y se animó su corazón en los caminos del Señor y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. O sea que quitó la idolatría del pueblo. Luego sigue, miren cómo estableció este reinado. Al tercer año envió príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas que ministraban el templo. Y con ellos a los sacerdotes. Comenzó a ordenar el reino. Y el verso 9. Enseñaron a Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Ese era Josafat. Así estaba gobernando, reinando Judá. Acto seguido teníamos, como le dije, el rey Acab. Quiero leerles un poquito más sobre lo mismo de Josafat en el capítulo 19. Lo dice de una forma más resumida. Dice el verso 5, puso jueces en todas las ciudades. Un poquito más abajo en el 6 dice, en el 7 él pone los jueces y les manda esto: sea pues con ustedes el temor de Dios, miren lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de la familia de Israel para el juicio del Señor y para las causas. Y les mandó diciendo en el 9, procederán a sí mismo con temor de Dios, con verdad y con corazón íntegro. O sea, está diciendo, yo soy el rey, pero no puedo gobernar, no voy a reinar solo. Voy a establecer lo que se tiene que establecer según la ley de Dios. Ahora, ustedes tienen que tener estas características para poder llevarlo adelante. Y el reinado de Judá, indudablemente, prosperaba. Si me acompañan bastante más atrás, vamos a ir al libro de Reyes. Al libro de Reyes. De Reyes. Al capítulo 16. Porque vimos capítulo 18, fuimos para el 17, fuimos para el 19. Y dije, vamos a ir para atrás al 16, pero de otro libro. Bueno, este es el otro libro. Primera de Reyes 16. ¿Lo tienen ahí? Primera de Reyes, y vamos a ir de Primera de Reyes, vamos a ir al verso 30. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Yo quiero que escuchen cómo quedó plasmado el currículum de Acab, cómo quedó plasmado el carácter de Acab, la forma de vivir de Acab. Entonces yo decía esto, ¿no?, y reflexionaba, por eso digo 2 reyes y yo, en el sentido de, yo voy a morir mañana, ¿cómo se podría resumir en 5 versos, 6 versos mi vida? Porque a Acab y a Josafat se lo dejaron bien claras. Mirá lo que dice acá en el verso 30. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes que él. Sigue el 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, una manipuladora y también persuasiva mujer por excelencia, dominante, la cual supo manipularlo, porque obviamente lo que él carecía era de carácter como hombre, y a su vez también él tenía la capacidad de persuadir, pero era muy fácil de persuadir. Así que Jezabel fue también, vamos a decir así, la cabeza de su matrimonio. Ahora, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal y rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea que dejó de lado a Dios y buscó la idolatría, y adoró la idolatría.
32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, sus propias manos fueron usadas, ¿para qué? Para la idolatría. Hizo también Acab una imagen de acera, más idolatría. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios de Israel. Ese era el rey Acab, el rey de Israel. Un hombre desastroso en carácter, desastroso sin integridad, desastroso en manipulación, un hombre que buscaba lo suyo propio, un hombre que terminó muerto por su propio orgullo, su propia ambición, por buscar lo propio y no buscar la gloria de Dios. No se enfocó en edificar el reinado conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su voluntad. Y eso es otra de las cosas que yo pensaba, porque lejos de ser un rey, o lejos quizás vos de ser un rey, nuestras posesiones, lo que nos pertenece, lo que tenemos, ¿no? Podemos decirlo entre comillas, es parte de nuestro reinado, porque es nuestra responsabilidad cuidar y llevar adelante, ¿no? Nuestra familia, nuestra casa, las cosas materiales que podemos poseer, ¿verdad? Y muchas veces podemos vernos quizás como Acab, y quizás muchas por la gracia de Dios podemos asemejarnos a Josafat. Y es bueno reflexionar sobre eso. ¿Cómo puede estar mi reinado, no? ¿Cómo puedo estar llevando adelante mi reinado dentro del territorio, ¿no?, que el Señor nos ha dado? Volviendo para Segunda de Crónicas, leímos ya el 19, ahora nos vamos a ir al 20, porque vimos el 16 de Reyes, ahora vamos a ir al 20. Hoy sí, literalmente estamos paseando, ¿no?, por la Biblia, pero lo que más me interesa es que podamos quedarnos con la imagen de estos dos reyes, más que con la literatura de manera literal, ¿no?, sino con la enseñanza de la literatura que estamos leyendo. El capítulo 20 de Segunda de Crónicas, ahí nos vamos a encontrar con una situación que le toca vivir a Josafat, y yo quiero que presten mucha atención en cómo él se para frente a esta situación, porque es digna de imitar y es un contraste abismal con el rey Acab. Capítulo 20 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Fíjese la reacción que tiene Josafat. Escucha que lo van a atacar de 3 frentes distintos. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, y ahí comienza a orar delante de Dios. No lo voy a leer todo porque quiero hacer énfasis en un punto. Verso 12, en la oración de Josafat delante de todo el pueblo, el verso 12 dice Josafat: ¡oh Dios nuestro! ¿No lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Y dijo: escuchen, Judá, todo, y ustedes, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor dice así:
no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es suya la guerra, sino de Dios. Mañana descenderán contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleen ustedes en este caso. Queden parados, estén quietos y vean la salvación de Dios con sus ojos. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni se desmayen. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. Verso 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque el Señor les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Cómo pasa que Josafat y su reinado vence? Bueno, ellos no hacen absolutamente nada. Ellos se quedan totalmente quietos y entre los tres frentes de ataque se empiezan a pelear entre sí, pelean uno contra dos y luego cuando este es vencido, entre esos dos frentes de ataque de diferentes pueblos, pelean entre sí y pierden la batalla. O sea, no quedaron enemigos para atacar al pueblo de Josafat. ¿Qué podemos extraer de todo eso? Bueno, una cantidad incontable de enseñanzas. Yo quiero citar algunas. Por ejemplo, en contraste a Acab, Acab tenía intenciones de ir a la pelea, de ir a la guerra, de ir a la batalla. Josafat no estaba buscando pelear con nadie, ni entrar en guerra con nadie, y lo vinieron a atacar. El Hijo de Dios no está llamado a salir a la guerra, a dar batalla, que no sé qué, más que predicar el Evangelio, que esa sí es una batalla. Pero no nos llama a meternos en problemas. Porque tendemos a tener un corazón, y muchos tienden a tener ese corazón problemático que los lleva siempre a estar en problemas, buscar problemas y meterse en problemas. El otro día se lo decía a un hermano con mucho humor. Y se pueden reír si les da humor. Y si no, reflexionen sobre lo que voy a decir porque en realidad da igual. Lo que yo quiero es que ustedes reflexionen sobre esto. A veces escuchamos a las personas de manera despectiva, ¿no? Decir contra otras personas, ¿no? Con capacidades distintas, ¿no? Fíjate, pobrecito, pobrecita, mirá aquella, mirá aquel, tiene problemitas. ¿Nunca les pasó de ser el pecador que dice eso? ¿O el que sufrió que le dijeran eso? Y lo digo para que lo vean con humor. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cristiano tiende a querer muchas veces colocarse en un lugar de superioridad. Y la Biblia nos baja enseguida a tierra, porque la misma Biblia, y acá lo que quiero que se rían, ustedes y yo somos personas con problemitas, hermano. Por eso estamos todos acá adentro. Vos y yo somos personas con problemitas. Y la Biblia lo dice, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, cuando vos te crees que quizá entiendas un poquito más, o te creas mejor que otro, o que refrescate la memoria. Lo hablaba con otra persona en su círculo en el que se mueve y le digo, pero fíjate, yo soy músico en particular, ¿no? Y los músicos somos personas con problemitas. ¿Saben por qué? Porque éramos los que nos ahogábamos, no sabíamos expresarnos, los que nos comíamos todo para adentro, ¿no? La ansiedad nos consumía por dentro, otros explotaban en ira, ¿no? Y la música hizo que nosotros exteriorizáramos todo eso que nos pasaba de otra manera. Entonces, en definitiva, el músico en general era el que sufría bullying en la escuela, el que lo dejaban de lado, al que no le hablaban, y de repente es un líder de algo, ¿no? Dentro de su gente con problemitas. Pero en realidad somos todos personas con necesidad de ser arreglados, de salir de esos problemas. Y ese es Dios que lo hace. Entonces, terminó el tiempo de humor, pero es con gran seriedad y con gran respeto que lo digo, ¿no? Me pongo en primer lugar como esa persona con problemitas para que ninguno diga qué atrevido lo que dijo, ¿no? Pero lo ilustré de esa manera para quitarnos un poco el orgullo de creernos que, ¿no? Que ungidos, que inteligentes, que sabios. Ahora, otra de las cosas que hace
Josafat, que es digno de imitar. Tuvo temor. Realmente no tuvo temor de Dios en ese momento. Es decir, tuvo temor, no tuvo temor, tuvo miedo de la situación. Y está bien, no está mal. Está bien que vos digas, tengo miedo. Me da miedo tal situación. Me da miedo, no sé qué hacer. No sé ni para dónde arrancar. La oración era justamente Dios. ¿Vas a jugarlos? No sabemos ni qué hacer. No sabemos ni para dónde ir. No sabemos cómo llevarlo adelante. No tenemos ni idea de cómo poder llevar adelante esa situación. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones realmente que nos superan, la mejor manera, la primera, la que deberíamos tener, es salir corriendo delante de Dios. Y está bien decir, no puedo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo llevarlo adelante, no tengo herramientas, Señor. Josafat decía, son 3 que vienen contra nosotros. No sé ni para dónde atacar, no sé ni qué hacer con esta situación. Y otra cosa que es bien interesante, cuando buscas hacer las cosas de manera correcta, asumí esta realidad como cristiano, vas a ser atacado. Si estás buscando vivir una vida íntegra delante de Dios, vas a encontrar diferentes frentes de ataque que van a venir a querer persuadirte, convencerte, atormentarte, amedrentarte, asfixiarte, cansarte, descalificarte y lo que quieras colocar. Porque vos estás buscando desde la intimidad agradar a Dios. Y lamentablemente, el enemigo usa lo que tiene a su alcance, ¿no? Estamos hablando que el rey de Israel era Acab, un rey que representa toda una nación, ¿no? Y ese rey termina siendo usado por el enemigo para introducir en una guerra a Josafat, que lo iba a ir a visitar con buena intención. Lamentablemente, Dios nos guarde de ser ese hijo de Dios o ese hermano que sea el que termina colocando en aprietos a otro o colocando en una situación en la cual puede salir herido, ¿verdad? Por falta de sabiduría, por falta de una vida de temor y de integridad delante de Dios. Otra cosa a destacar de Josafat es la capacidad que tuvo de reunir al pueblo y el pueblo respondió como él respondió. Él se puso en el primer lugar. Hay que orar y hay que ayunar por esta situación para que Dios nos dé respuesta. Y en esa reunión unánime el Espíritu de Dios vino sobre uno y le dijo, no hagan nada, yo me encargo de esta situación. A diferencia de Acab, quiero que todos me profeticen que tengo que ir a pelear porque yo tengo la fuerza y la capacidad de vencer. Terminó muerto. Terminó muerto. Josafat, en cambio, buscó el rostro del Señor y el Señor le dijo, no te encargues de nada de eso porque no es tu asunto. En eso me voy a encargar yo. Y qué hermoso es cuando podemos ver que Dios pelea la batalla por nosotros y Él vence. Confundiendo al enemigo, alejando al enemigo, cambiando los planes del enemigo, volviendo al enemigo el corazón hacia él, o como fuere, y nosotros ilesos, no enredados en problemas, no enredados en asuntos, ¿verdad? Para el que se considera una persona problemática o sabe que lucha con eso, tiene que escapar siempre de las situaciones raras, de las preguntas persuasivas, de las preguntas con doble intención, de los argumentos con doble moral. O sea, debe orar para tener el discernimiento, pero cuando escucha algo que esto no me cierra, yo me voy por este lado porque no tengo nada que ver con ese asunto. Tiene que saber cuidar su corazón. Volverse de una manera más reservado. En resumen, tenemos la vida de 2 reyes totalmente distintos y nosotros como hijos de Dios tenemos el tercer rey que no nombré, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él sí es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y a Él sí podemos correr como el pueblo corrió con Josafat a buscar socorro. Y Él siempre está presente. Y Él siempre está para proveer. Y Él siempre está para cuidar. Y Él siempre está para proteger. Ese es nuestro verdadero Dios. Cuando nosotros entramos en los momentos de perturbación, es porque estamos dejando de lado nuestra relación con Jesús. No nos estamos relacionando con Cristo de una manera cercana. Entonces fácilmente podemos ser convencidos, confundidos, enredados. Y como el pueblo, esto es interesante, como los pueblos que iban a atacar a Josafat, entre ellos se confundieron y se terminaron atacando y perdiendo, muchas veces, eso lo he hablado tantas veces con tanta gente dentro y fuera de esta congregación, ¿no?
Los enemigos, tus enemigos no son los que están al lado tuyo peleando la buena batalla contigo. Tus enemigos tampoco son los hermanos de otra congregación que difieren en 2 o 3 doctrinas secundarias o terciarias que buscan amar a Jesucristo de la mejor manera. Tus enemigos no son ellos, y a tus enemigos vos no tenés que salir a atacarlos tampoco. El cristiano tiene que aprender a orar y bendecir la vida de los enemigos buscando que se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Y en todo caso tenemos que aprender a amar a las personas que sí piensan distinto que nosotros, que aman a Jesús y que quizás en su confusión están acostumbrados a atacar a la gente porque no saben cómo llevar adelante la vida cristiana. Pero eso no nos califica como mejores, sino que la demostración de un carácter transformado es un espíritu compasivo que busca ganar el corazón de la otra persona, no haciendo todo lo posible para persuadirla y convencerla, sino demostrándole con nuestra vida que vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, quizás seas una Acabe en potencia, Dios quiera que no, o quizás eras una Acabe en potencia. Quizás tengas un poquito de Josafat, o quizás tengas mucho de Josafat, no lo sé. Pero te invito a que reflexiones sobre estos reyes y reflexiones sobre tu vida, cómo te estás parando frente a la vida cristiana y tu entorno, cómo lo estás edificando. Cómo estás edificando, vamos a decirlo así, si se permite, tu reinado en este andar tan cortito que es nuestra vida terrenal en este cuerpo corrupto. Es muy importante poder reflexionar y si hay cosas que no sabemos, poder acudir al Señor para que Él lo haga. Nuestra dependencia tiene que ser absoluta de Dios. El tiempo se va, los años pasan rápido, ¿verdad? Los frutos de lo correcto y lo incorrecto son visibles a medida que van pasando el tiempo. Pero nosotros estamos llamados a sembrar la buena semilla. La buena semilla y sembrar con lágrimas. Sembrar con lágrimas. Y en algún momento quizá podamos recoger y podamos cosechar todo eso con regocijo. De lo que tantas veces lloraste en la intimidad con Dios y clamaste a Dios en intimidad. Pero no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Tu mirada y mi mirada siempre tienen que estar puestas en Jesucristo. Siempre tienen que estar puestas en Jesucristo. No tienen que estar puestas en un predicador, tienen que estar puestas en la predicación que está hablando el predicador, quien quiera que sea. Si es la palabra de Dios, ahí tiene que estar puesta tu atención y tu mirada.